Hola a todos, mi nombre es David Motiño. En esta ocasión vamos a hablar de diferencialidad en un punto y vamos a tratar este tema con un problema, ¿sí? Entonces el problema que plantean es el siguiente: encuentre si existen, ¿verdad?, las constantes a y b para que la función f de x sea diferenciable en x igual a 1. Entonces me están pidiendo que encuentre las constantes a y b para que la función sea diferenciable en x igual a 1. Lo que pasa en otro valor distinto de 1 no me interesa. Solo tenemos que verificar si existen, ¿verdad? Y decir quiénes son esos valores para que se cumpla eso, que sea diferenciable en ese punto. Ahora, cuando nosotros queremos verificar diferenciabilidad en un punto, en este caso sería encontrar las constantes a y b. Diferenciabilidad es que la derivada existe, ¿verdad?, en ese valor. Entonces lo que nosotros queremos encontrar son las constantes a y b, de tal manera que la derivada de f, evaluada en 1, exista. Nosotros podríamos encontrar la derivada mediante la definición de la derivada, pero en este caso pues no conviene hacerlo con la definición, porque al final de cuentas no podemos explicar la definición porque no sabemos quiénes son estas constantes y todo quedaría en términos de estas constantes, ¿verdad? Entonces una forma más fácil o más práctica sería plantear como las condiciones que se tienen que cumplir, a y b, de tal manera que la función sea diferenciable en x igual a 1. Y una condición necesaria para hablar de diferenciabilidad en 1 es que la función sea continua en 1. ¿Sí? Entonces nosotros vamos a plantear esa condición y vamos a hablar de continuidad. Vamos a plantear continuidad en x igual a 1. Entonces vamos a plantear continuidad. ¿Y qué es lo que se tiene que cumplir con la continuidad? Bueno, se tiene que cumplir que el límite, cuando x tiende a 1, en este caso, ¿verdad?, de f de x, sea igual, o sea, que el límite existe, que sea igual a la función evaluada en 1. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí el límite es cuando x tiende a 1, que es 1 por la izquierda, una tendencia a 1 por la izquierda y una tendencia a 1 por la derecha. Entonces planteamos el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de la función. Muy bien, x tiende a 1 por la izquierda, o sea que yo estoy tomando valores a la izquierda de 1. Lo que tendría que evaluar entonces sería esa expresión, ¿verdad? Porque me dice la regla de correspondencia que la función está definida de esta manera si x es menor o igual que 1. Entonces acá lo que voy a escribir es el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda, y voy a escribir esta expresión que es seno de x más a menos 1 más 1. Muy bien, si nosotros evaluamos este límite tratando de hacer una función trigonométrica como seno, ¿verdad?, vamos a ver que ese límite existe. Entonces todo se reduce a evaluar en 1 por la izquierda. Entonces ¿qué me queda? Nos queda seno de 1, esa es la tendencia, más a menos 1 más 1, y al final todo eso se reduce a seno de a más 1. ¿Sí? Que esa es una constante, ¿verdad? Eso va a existir independientemente de cuál sea el valor de a. Muy bien, ese es el límite lateral por la izquierda. Y el límite, cuando x tiende a 1 por la derecha de la función, entonces lo que me está diciendo aquí la tendencia es que tomo valores x a la derecha de 1. Y a la derecha de 1, la función está definida como x cuadrado más b. Entonces es esto lo que voy a evaluar. Límite cuando x tiende a 1 por la derecha de x al cuadrado más b. Con una función polinómica simplemente evalúo la tendencia y me queda entonces 1 al cuadrado más b, y esto es 1 más b. ¿Sí? Por otro lado, entonces, vamos a calcular la imagen de la función en 1. Pero la imagen de la función en 1 es evaluando, ¿verdad?, en esta expresión, y entonces nos quedaría seno de 1 más a menos 1 más 1, y esto es justamente eso que obtuvimos aquí, que es seno de a más 1. Entonces vean, los límites laterales resultó ser esta expresión, y la imagen resultó ser esta expresión. Para que el límite exista, los límites laterales deben de ser iguales, ¿sí? O sea que yo tengo que plantear esa igualdad, y a su vez eso tiene que ser igual, cada uno de ellos tiene que ser igual a eso. Pero vea que todo se reduce a hacer lo siguiente: 1 más b tiene que ser igual a eso, ¿sí? Y seno de a más 1 tiene que ser igual a eso. Entonces vean que eso ya es redundante. Al final entonces todo se reduce a plantear que seno de a más 1 es igual a 1 más b.
Entonces esa sería la condición para hablar de continuidad en x igual a 1. Entonces continuando acá, planteamos lo siguiente: f de x es continua en x igual a 1 si se cumple ¿qué? ¿Qué condición? Si se cumple que seno de a más 1 tiene que ser igual a 1 más b. Entonces vean que ahí nosotros tenemos una condición, ¿sí? Esa condición pues, se tiene que cumplir y esa es una ecuación, ¿verdad? Que depende de a y de b. Entonces a eso le vamos a llamar condición 1. Bien, lo otro es que si nosotros miramos de forma separada, esta función es diferenciable en todos los reales. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí tengo seno de x más a menos 1, el argumento, vean que es una función lineal. Entonces, seno es diferenciable, el argumento es diferenciable, esta constante es diferenciable. En otras palabras, esta función que tengo aquí es diferenciable en todos los reales. Particularmente va a ser diferenciable en 1. ¿Sí? Ahora, esta de acá es una polinómica, también es diferenciable en todos los reales, particularmente en 1. ¿Sí? Entonces, el hecho de que la derivada de esta función exista en 1 y la derivada de esta función existe en 1, no necesariamente la derivada de f de x va a existir en 1, ¿sí? Porque se trata de una función seccionada. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es derivar esta función vamos a evaluar en 1, ¿sí? Y ver si son iguales. Esa sería la segunda condición que se tendría que cumplir. Entonces, vamos a hacer esto acá. Es decir, vamos a llamarle a esta función f1 de x y a esta función le vamos a llamar f2 sub 2 de x. Entonces, la derivada de f1, ¿quién es? Bueno, es la derivada de seno, pues es coseno, escribimos el argumento, por la derivada interna sea la derivada de esa expresión que es 1. Entonces me queda simplemente esto, me queda por 1 más la derivada de 1 que es 0. Entonces al final la derivada de la función 1 en x simplemente es coseno de x más a menos 1. ¿Sí? Eso por un lado. Por otro lado, la derivada de esta expresión, ¿quién es? La derivada de la función 2 es simplemente 2x. Muy bien. Entonces está claro que esta función, la derivada de estas funciones existen, pero si la miramos de forma separada, la derivada de esta función en 1 existe, la derivada de esta función en 1 existe. O sea que las derivadas laterales de esta función en 1 existen. Y las derivadas laterales de esta función en 1 existen, ¿verdad? Entonces, ¿qué se tiene que cumplir? Se tiene que cumplir que la derivada lateral por izquierda evaluada en 1, y aquí estoy hablando de la función, ¿verdad? De la función original, debe de coincidir con la derivada lateral por izquierda de esa función, ¿verdad? Y la derivada lateral por izquierda de esta función, la derivada nosotros ya la conocemos, ¿verdad? Entonces la derivada lateral por la izquierda de la función 1, evaluada en 1, ¿a qué es igual? Pues si evaluamos nosotros en 1, ¿qué nos queda? Nos queda coseno de 1 más a menos 1. O sea que la derivada lateral por la izquierda de 1 resulta ser coseno de a. Muy bien. Por otro lado, la derivada lateral por la derecha de 1, estamos hablando de la derivada lateral de esta función, tiene que coincidir con la derivada lateral de esta función f2, ¿sí? Entonces la derivada lateral por la derecha de la función 2 evaluada en 1, pues sería evaluar en 1 aquí, ¿verdad? Entonces esto sería 2 por 1, que esto es 2. Muy bien, entonces
La condición que se debe cumplir aquí es que la